En la entrevista de Propuesta Semanal nos complace recibir al ingeniero César Fernández, el secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo y una figura que nos agrada traerlo con frecuencia, tanto al telematutino como también a Propuesta Semanal. César, muy agradecido porque yo sé la agenda apretadísima que tú tienes y sacaste estos minutos para estar con nosotros y nuestro público. Bueno, muchas gracias, Ramón, y me hacía falta estar por aquí en la propuesta que ya siempre la veo y siempre veo los invitados que tienen y casualmente me oriento muchísimo de la actualidad del día y gracias por la oportunidad, sobre todo a nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, de que la gente vea lo que estamos haciendo y cómo estamos pensando. Exacto. Bienvenido, César, buenos días. Virtual tenemos a Ana Patricia Núñez Fernández. Bienvenido, César, buen día. La ventaja de César es que además de político es ingeniero. Y él fue el coordinador, yo siempre lo trato de recordar, de un gran proyecto que fue República Dominicana 2044, que fue todo un inventario de obras que deben de realizarse en cada provincia. Y eso se discutió con la comunidad. Pero también tú tienes la ventaja de que tú conoces esas obras. Cuando te hablan de obras que se van a hacer y las del presidente, por ejemplo, a mí me preocupa mucho cuando yo cada semana que el presidente habla de 2.000 millones, 1.000 millones, 3.000 millones. Y dice, bueno, pero en esta situación es posible, tenemos el presupuesto para todo eso. Entonces yo sé que tú tienes toda una secuencia, todo un inventario de promesas. Sí, tú sabes que... Vamos a tomarnos primero una tacita claro, de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas, ideal a esta hora de la mañana. Gracias, Kenia. Buen fin de semana. Aroma, sabor y calidad. Yo te decía que, ¿qué ocurre? Cuando el presidente Leonel Fernández tiene la idea de crear el proyecto República Dominicana 2044, no es más nada que un ejercicio de planificación. Claro. Eso es todo. Es una visión de futuro, a corto, mediano y largo plazo. Y cuando nosotros concluimos con más de 1.500 proyectos de infraestructura en todo el territorio nacional, diversificado en diferentes ejes de desarrollo como son turismo, agricultura, desarrollo humano, educación, comunicación vial, entre otros, dijimos, bueno, en un periodo de 4 años de cualquier presidente, los proyectos prioritarios son estos. Exacto. Iniciar estos que son de mediano plazo, estos de corto plazo y estos de largo plazo. Por ejemplo, un tren que comunique Santiago con Santo Domingo o Santo Domingo con Montecristi o con Puerto Plata es un proyecto de largo plazo o de mediano, entre mediano y largo plazo. Entonces tú no puedes de la noche a la mañana inventártelo. Tienes que hacer los estudios, tienes que diseñarlo, llevarlo a licitaciones, buscar los fondos o buscar la alianza público-privada que así lo requiera. Entonces, que este gobierno lamentablemente no hizo ningún ejercicio de planificación antes de entrar al gobierno. Y yo te puedo citar casos muy concretos y muy puntuales. Por ejemplo, el metro de Santo Domingo, la OPRED, entre el año 2000, antes de que existiera como OPRED, el ingeniero Dionino Peña, entre el año 2000 y 2004, diseñó el sistema de transporte rápido masivo, que es el metro de Santo Domingo, con varias líneas de metro. La línea 1, que es la que se inauguró en el 2008, que es Villamella hasta la feria, y se inició luego del 2008 la línea 2, que es tiene 2A, 2B y 2C, que es la que va todo el tramo de la John F. Kennedy, que llega hasta el megacentro, como es conocido. La línea 2C, que es la de los Alcarrizos, estaba diseñada, estaba prácticamente presupuestada y lista. Al gobierno le tomó 2 años iniciar el proyecto. 2 años. Con la dificultad de que ese tramo del kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta los Alcarrizos tiene un túnel de 800 metros. Es decir, hay 800 metros que son por debajo de la tierra, para que la gente me entienda. Y la tuneladora, o sea, el equipo que hace el hueco por debajo de la tierra, hace 1 metro al día. Lo que quiere decir que necesitan 800 días para hacer el túnel. Lo que dice, obviamente, que ese proyecto no estará listo en este cuatrenio por una falta de planificación del gobierno. Uno de los proyectos más atesorados del gobierno
desde campaña es la famosa carretera del Ámbar, que por cierto está en el proyecto República Dominicana 2044. Ellos la concibieron en alianza público-privada. Todos los proyectos de alianza público-privada deben estar sustentados en la ley 4720, que es una ley creada para este modelo económico de desarrollo de infraestructura que se llama alianza público-privada. ¿Qué ha visto el gobierno? El gobierno ha visto que esta ley tiene umbrales, tiene límites que no les permite a ellos hacerla como ellos quieran, no les permite asignarle la obra a alguien que ellos quieran, no les permiten hacer medalaganariamente la contratación de la obra. Entonces la obra está detenida, o sea, ni siquiera en proceso de diseño, diseño y licitación. ¿Por qué? Porque ese modelo económico no le conviene al gobierno. Ellos se van por el modelo de fideicomiso. Por eso es que ves que en el FITRAN, que es un fideicomiso de 136,000 millones de pesos, han colocado ahí el metro ligero de Santo Domingo, el monorriel de Santiago y el sistema de metro de Santo Domingo también. ¿Qué permite eso? Permite eso, que mandes el dinero intacto, esos 136,000 millones de pesos, a ese fideicomiso y lo exoneres de todo tipo de trámites de contratación y de transparencia ante la población. Entonces es increíble. El gobierno, que su bandera es la transparencia, lo que hace es que disfraza a través de esos fideicomisos la contratación de obras. Entonces, en el tema de la planificación, el presidente de la República, en el 27 de febrero del año 2021, es decir, su segundo discurso su primer discurso de rendición de cuentas, anunció 38 obras. Anunció Zona Franca de Montecristi, anunció carretera Guayubín-Montecristi, anunció la propia del Ámbar, anunció la entrada de Santiago, anunció la cañada de Santiago, anunció la cañada de Gurabo, anunció la circunvalación de San Francisco de Macorís, anunció el Centro de la Cultura, la Casa de la Cultura de San Francisco de Macorís, anunció la entrada de Samaná, anunció la entrada de La Romana, anunció las dos circunvalaciones de Baniazo, anunció el hospital Musa de San Pedro de Macorís, entre otras tantas obras. Fíjense cómo hicimos un recorrido desde la línea noroeste, el centro de la ciudad, el este, el nordeste y el sur del país, y de esas obras, de esas 38 obras, cuando pasamos balance, este 27 de febrero, solamente se habían ejecutado 2 mantenimientos de puentes, sobre Río Iguamo y sobre el puente Juan Bosch. O sea, en obras de infraestructura de desarrollo, el mantenimiento no se califica como obra, pero así lo presentó el presidente. En el propio discurso del año 2022, él anuncia 438 nuevas obras, 438. Los técnicos de la Fuerza del Pueblo se mantienen, vamos a decir, mirando el desempeño de esas obras, y de esas 438, al día de hoy, solamente ha iniciado el 5%. Tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué el presidente lo anuncia y no inician? Bueno, es una limitante en la gerencia de los proyectos. Es decir, las instituciones, tanto el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Agua Potable, el INDRI, es decir, todas las que tienen que ver con desarrollo de infraestructura, ahora tenemos una muy importante que es el INVI, también tienen brechas en cómo gerenciar y agilizar los proyectos. Si no es falta de recursos. No, los recursos que están ahí. Acuérdate que la ley 34006 y el sistema integrado de administración pública te exige que para tú poner un proyecto en el sistema, asignarle tiene que tener los fondos. Lo que se llama el código SNIF, que es como el acta de nacimiento de un proyecto, lo primero que tienes que hacer es que tenga los recursos. Si no tiene los recursos, no puede ir al sistema de auditoría, de contraloría, de tesorería. Entonces, tienen los recursos, lo que hay es falta de gerencia. Pero entre esa falta de gerencia de este gobierno y de sus funcionarios y del presidente de la República, está sufriendo el pueblo muchísimas carencias y dolencias. Y yo te digo, en principio la gente decía, no, pero el presidente de la República tiene buenas intenciones. Yo no lo descarto que tenga buenas intenciones. Ahora, yo hago un símil con un juego de béisbol. En este caso, el presidente de la República es el es el manager del equipo. Si usted tiene un pitcher, y eso lo saben todos los dominicanos, que le están dando palos, que le han hecho 20 carreras, ¿qué tiene que hacer el manager? Sacar al pitcher. Lo que se dice buscar un relevo. Y si el manager no saca al pitcher, ¿quién es el malo? ¿El pitcher? No, el malo es el manager.
Entonces, en este caso, el presidente de la República mide los resultados, eso se mide. O sea, ya el sistema de administración pública es tan moderno que se puede medir el desempeño de un funcionario en sus funciones, se puede medir el tiempo que tarda un proyecto en el despacho del ministro o en el despacho del director. Eso se sabe, porque a veces paran los proyectos porque quien lo va a realizar no es una persona que le conviene. Entonces, mientras estemos administrando el Estado, pensando en lo que nos conviene a nosotros en lo personal y no en lo colectivo, que es el país, entonces está pasando lo que le está pasando a este gobierno. César, este gobierno, yo digo que es un gobierno que acaba de entrar y ya se va. César, pero lo usual en política no es destituir un funcionario iniciando sus funciones. No lo habían hecho antes y ustedes vienen con una nueva filosofía en ese aspecto, de lo que no resulte quitarlo inmediatamente. Yo entiendo que sí, porque es que lo primero es que al Estado no se va a pensar. O sea, si tú vas con la mentalidad de ir al Estado y ponerte a pensar cuando llegas, no vas a poder hacer nada. Porque el día a día del manejo del Estado Dominicano te absorbe, te abruma. O sea, este es un país que vive lleno de crisis. Yo recuerdo un día llega el presidente Leonel Fernández a Palacio y me manda a buscar y me dice, pero ¿cómo es posible? Esta mañana había una huelga de enfermeras en la México, ahora en la Doctor Valle hay una huelga de transportistas y ya está anunciada para mañana una huelga de los azucareros por la otra puerta del Palacio. O sea, es como dicen popularmente, candela por todas partes. Entonces, ese tipo de cosas no te deja pensar. Yo pienso que los partidos deben de preparar sus técnicos, preparar sus funcionarios, que estén listos para saber a qué van a un puesto público. Yo saludo muchísimo un proyecto de ley de mi compañero de partido, Omar Leonel Fernández Domínguez, que habla sobre el periodo de transición. Yo entiendo que esos 3 meses en lo que ya un gobierno sabe que tiene que entregar una administración y viene otra, ese misterio de que quiénes van a ser los ministros debe resolverse el primer día. Y hasta con tweets puede ser. Y que por ley, ese ministro que va a entrar ya puede empezar a interactuar con el ministro saliente. No a despachar, porque sería ilegal. Claro. El tema de que firme, de que etcétera. Pero sí a empaparse, sí a organizar la casa, sí que ya su equipo vaya coordinando con el equipo saliente. Eso le ahorra al país muchísimo dinero y le da beneficio al Estado que el 17 de agosto el presidente puede empezar a ejecutar su plan. No tenga que esperar un año, no tenga que esperar 2, no tenga que esperar 6 meses. Entonces, claro, la ventaja es que con la experiencia de Leonel Fernández, él llega sabiendo lo que tiene que hacer. Pero algo muy importante. Y sabiendo a quién tiene que poner en cada cargo. Pero algo muy importante en esto, Ramón, aparte de eso, es que el presidente tiene que estar sentado en Palacio monitoreando a sus funcionarios. El presidente no puede ser un turista. Esa excusa que dan los amigos del PRM de que el presidente está escuchando en los pueblos los problemas, es la excusa más barata y menos profesional que yo he escuchado de un político. Un presidente no tiene que estar en la calle escuchando nada. Un presidente tiene que estar en Palacio dirigiendo el país y monitoreando a sus funcionarios. Ministro de tal cosa, ¿por qué tal cosa no está resuelta? Usted dijo que iba a estar tal día. Aquí los ministros ponen al presidente a hablar mentiras de manera olímpica. Le dijeron que la presa de Montegrande iba a estar este año. Yo quiero que tú veas fotos de esa presa. No hay forma de que esa presa esté lista. El hospital... Ni en el 24. Ni en el 24. Un hospital en Santo Domingo Norte, el Nicasio, que iba a estar listo el año pasado. Están hablando ya que de final de este año. O sea, ponen al presidente a hablar mentiras. ¿Y de quién es culpa de que te hablen mentiras? Del presidente. Porque yo soy el presidente y un funcionario me habla mentiras y recoja que usted se va. A mí tú no me puedes poner de mojigán. Entonces ponen al presidente a hablar sandeces. Y él lo deja. Entonces no es cuestión de que... si en 24 horas usted falló, usted se va en 24 horas. Usted es un servidor público que tiene que darle resultados. Primero, a los ciudadanos que votaron por su presidente y a su presidente que confía en usted. O sea, este gobierno sabía que iba a entrar en crisis. Yo a veces digo, yo no entiendo en qué mundo vivía el presidente Abinader y el PRM. En pandemia, todos nosotros, por lo menos la fuerza del pueblo, estábamos claros que si asumíamos el gobierno, es un gobierno de crisis. Si buscamos cualquier libro, hasta en Google, como manda a buscar el presidente Luis Abinader, usted encontrará que después de una gran pandemia viene una crisis económica, por efectos derivados de la propia pandemia, efectos de escasez, porque no se produce, efectos de recesión económica, porque al aparato económico detenerse, viene una recesión. Todo eso se sabía y había que estar preparado.
En noviembre, el 21 de noviembre del año 2020, la Fuerza del Pueblo emite un documento del sector agropecuario haciéndole recomendaciones importantes al gobierno de lo que venía y cómo prepararse. No nos escucharon. Más aún, en enero del 2021, nosotros al ver que el gobierno está haciendo caso omiso y no le está interesando, hacemos 10 puntualizaciones claras de cómo retomar el agro. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a haber una escasez de productos. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? El gobierno le prestó 7.400 millones al campo o al sector agropecuario. ¿Y sabes para qué sirvió ese dinero? Exportaciones. Para que cancelaran préstamos. O sea, yo tenía un préstamo, yo siembro papa, me prestaron 20 millones y yo cancelé mi préstamo, pero no tenía un centavo para reinvertir, para producir más papa. De esos 7.400 millones, apenas se invirtieron en el campo el 5%. Entonces el gobierno anuncia, con mucho entusiasmo, que invirtieron 7.400 millones en el campo, pero al final del día fue el 5%. Entonces eres contraproducente porque tienes una crisis, primero, de hambre, de comida, acompañada de una crisis de inseguridad ciudadana enorme. Y después de eso, lo que la gente ve es la crisis del empleo. Hay 327.000 desempleados de la parte formal ahora mismo en la República Dominicana. Entonces el gobierno no tiene nada de eso. Anuncia un plan de infraestructura que no tiene la capacidad de ejecutar de 170.000 millones de pesos. Entonces tú lo pones en una balanza. No, yo tengo mis obras. Yo mismo, que como tú señalaste, Ramón, soy un abanderado de la infraestructura. Esa es mi área de desarrollo profesional y es una de mis pasiones. Pero yo tengo que entender cuáles son las prioridades del país. La prioridad del país en este momento es que la gente no tiene paz en las calles. No tenemos paz ni siquiera en nuestra casa. Entendemos que nos quieren, nos pueden matar en cualquier momento. Entonces la comida está cara. Señores, de la canasta familiar, el 88% de los productos tiene una tasa de inflación del 21%, Ramón. O sea, el 88% de los productos tiene una alza de un 21%. Es la más elevada desde el año 2004. En el año 2004, precisamente un gobierno de los que gobiernan hoy, del presidente Hipólito Mejía, con $1 que rondaba el 55 por 1, la inflación andaba por el 45. O sea, por el 27%. Una locura, lo nunca visto. Inmediatamente gana el presidente Fernández, el dólar se estabiliza alrededor del 30 y la inflación baja a un 7%. Entonces, no hay excusa de que hay crisis. Ahí había crisis y Leonel lo hizo bien. Primero, generó confianza y segundo, tomó las medidas que había que tomar. Pero viene el 2007, señores. El 2007 es cuando inicia, la gente le atribuye al 2008, pero tú conoces muy bien esta parte. En el 2007 inicia la quiebra de los bancos inmobiliarios en el mundo. Lehman Brothers, Goldman Sachs, todos esos bancos norteamericanos y en Europa también una cantidad superior de bancos. ¿Y qué ocurrió en la República Dominicana a partir del 2008? Señores, increíble. Crecimos sosteniblemente en un 5%, 5.3% según la CEPAL. Entonces, ¿qué había ahí? Una de las crisis más grandes, la gerencia, la capacidad de manejar crisis del presidente Fernández, logró que eso se hiciera. ¿Y qué estaba ocurriendo en el desarrollo del país en ese momento? Una inflación en 2 dígitos, por debajo, estaba creo que en el 5% en ese momento, en ese año, y terminó el acumulado así, y estábamos empezando a construir la segunda línea del metro, al mismo tiempo en crisis. Es decir, un presidente se elige para que gobierne, para que ejecute, no para que dé excusas. Tú no puedes pasarte el día entero gritando que si Ucrania, que si Rusia, que si los factores externos, para que la gente entienda. En la comida hay 6 factores que inciden en el precio de la comida. 3 son de fuera del país, que son los commodities, que son los transportes y que son la presión que hace el precio del petróleo. Esos 3 son de fuera. Ahora, localmente, tú tienes la comercialización de los productos, depende del manejo del Estado. El apoyo al campo, o sea, el apoyo a la siembra y el manejo de las cosechas y las importaciones. Este gobierno, que son genios, en marzo hacen la primera importación de arroz en el mismo momento en que los arroceros dominicanos están haciendo su primera cosecha. Se inunda el mercado y eso ha provocado, Ramón y amigos televidentes, que en el primer trimestre del año 2022, es decir, enero, abril 2022, con respecto al 2021, hemos sembrado 10.000 tareas de arroz menos. ¿Por qué? Porque
el gobierno en los momentos de cosecha ha importado. ¿Qué dice el productor? Bueno, pero ya yo estoy perdiendo dinero, ahora voy a sembrar menos. Ya yo como el gobierno me va a hacer competencia desleal importando arroz, entonces yo voy a sembrar menos, tengo menos empleados, genero menos riqueza y voy en detrimento del sector. Y lo peor, va en detrimento de la sostenibilidad alimentaria del país. Cuando este gobierno llegó, la garantía alimentaria, es decir, la cantidad de alimentos que producíamos equivalía más o menos al 85% de lo que consumíamos. Es decir, había que importar más o menos el 15% y producíamos el 85%. Hoy, gracias al descuido de este gobierno, del presidente Luis Abinader, estamos en un 58%. Es decir, hemos mermado en más de un 12% en nuestra capacidad de producir alimentos. Y eso se ve, los invito a ver una tabla que está en la página web del Ministerio de Agricultura, donde están todos los rublos con la cantidad de tareas sembradas en un año y en el otro. Este año, 2.500 tareas menos de yuca sembrada, 2.900 tareas menos de plátano, 2.200 tareas menos de frijoles, 2.300 tareas menos de guandules. Y así te vas en los demás productos de primera necesidad y entonces verás que se ha dejado de sembrar más en el campo. Por eso tenemos crisis alimentaria, porque el gobierno ha desatendido. Entonces, no quiera el gobierno excusarse en la crisis internacional, en el COVID y en la guerra, en el conflicto geopolítico Rusia-Ucrania. No, hay un porcentaje que es el mayor, que depende de la gestión del gobierno dentro del territorio nacional. Vamos a una breve pausa interesante. Tú pareces economista cuando muestras tantas cifras. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos, que nos quedan algunos temas con el ingeniero César Fernández. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el ingeniero César Fernández, secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo. César, han sido acusados en varias ocasiones por el gobierno de que han iniciado campañas a destiempo, que todavía no estamos en este punto de empezar a tirarse a la calle, a hacer propaganda, a hablar de planes. ¿Qué opinión tienes al respecto? Gracias. Mira, yo lo veo de esta forma, que debemos dividir lo que es proselitismo político y proselitismo electoral. ¿Cuál es el proselitismo político? Bueno, cuando un partido político conversa, se reúne con sus militantes o con sus posibles militantes para hablar de las propuestas que tiene el partido en términos de ideología, en términos de participación, que yo ofrezco para que tú vengas a mi partido. En el caso de la Fuerza del Pueblo, es un partido nuevo. Fíjense cómo en esta semana que recién finaliza, el propio presidente del partido y una delegación importante lleva hacia la Junta Central Electoral el completivo de nuestro padrón para llegar a más de 1 millón de miembros. Eso es parte de la rutina de trabajo de un partido. Fíjense que el propio partido de gobierno ha anunciado que va a expandir su padrón. Entonces eso es política, la política de trabajo de un partido político. Sobre todo de un partido nuevo, tiene que ir a los pueblos, hablar con la gente. Todo esto se hace dentro del marco de lo que permite la ley. Ahora, el proselitismo electoral es aquel cuando tú hablas de que una persona te hace una oferta de cara a una posible elección. Y como hemos denunciado en otras ocasiones, el presidente de la República en solo 9 meses, a partir del propio 16 de agosto del año 2020, ha hecho 140 ofrecimientos. Entonces yo te pregunto, si usted tiene un gabinete gubernamental que estaba ahí en el Sánchez Serrayés, una oficina muy bonita, por lo menos de afuera yo la llegué a ver, donde decía gabinete gubernamental. Se supone, eso nosotros en política le llamamos el gabinete de la sombra. Es el gabinete que vas confeccionando en la oposición para luego que sea tu gabinete oficial. Se supone que ahí estabas preparando tu plan de gobierno. Y se supone que depositaste un plan de gobierno ante la Junta Central Electoral, que fue por el cual la gente votó. Cuando vas al gobierno tienes que ejecutar tu plan, más nada. Tú no tienes que ofrecer cosas nuevas. ¿Qué ha hecho el gobierno en estos 2 años? Nada. Porque el plan que tenía aparentemente no era un plan concreto ni bien hecho. Lo que ha hecho que en estos 2 años ha tomado termómetro de qué es lo que se necesita y ha improvisado y ha empezado a diseñar. Entonces, el gobierno sí está en pleno proselitismo electoral. Fíjate cómo primero manda el presidente los funcionarios a la calle, luego manda el partido y él propiamente, su persona, está permanentemente en contacto con la gente. Yo he aprendido en política que cuando un presidente
no está en Palacio, está en la calle, está en reelección. Eso es claramente al verlo. Ahora, me solidarizo con la Junta Central Electoral. Es una situación difícil para la Junta poder implementar lo que manda la ley. Entiendo también que la ley de régimen electoral, que es la que limita estos accionarios, tiene debilidades constitucionales, porque la libre asociación es un derecho constitucional. La ley no puede prohibir eso hay que corregirlo y mejorarlo, pero también la sociedad. Nosotros como sociedad, ver los partidos en muchas actividades también como que a veces hasta es cansón. Entonces yo pienso que debemos todos reflexionar sobre esto, pero el orden debe empezar por la casa. Si el presidente de la República está en la calle, entonces no le exijas a los partidos opositores que no tienen recursos, no tienen la capacidad mediática que tiene el gobierno, por cierto, que me han dicho que anda por los 800 millones de pesos al mes, la difusión de las cosas que hace el presidente. Entonces el orden debe empezar por la casa y ahí todos nos entenderemos. Finalmente, César Fernández, porque ustedes manejan encuestas. Los que estamos fuera tenemos termómetros. Cuando uno ve, por ejemplo, comunicadores que estaban atacando a Leonel y ahora de repente te hablan del posicionamiento de Leonel, y claro, toda la gente que sale del PLD, las juramentaciones, uno aprecia incluso que ya la prensa escrita le da más espacio a Leonel Fernández. Por ejemplo, ese día de la visita y la entrega de padrón era titular en todos los periódicos. Uno percibe que hay sectores que ya olfatean algo. Realmente, ¿cuál es la situación, César Fernández? Porque tú manejas encuestas. Nosotros tenemos, Ramón, desde marzo a esta semana, que recién culmina, 7 encuestas de trabajo de diferentes empresas. Y encuestas de trabajo, no encuestas para hacer anuncios de favorabilidad política, encuestas de trabajo. Y en esas encuestas encontramos cosas muy interesantes y te dicen el por qué, al final te daré los números, el por qué Leonel Fernández está en la posición que está hoy. Primero, tú encuentras en esas herramientas de trabajo que el 70% de los dominicanos y dominicanas entienden que el país va en la dirección incorrecta, o sea, que el país va mal. Es decir, la gente de Santiago entienden que el país va mal, la gente de Bonao que el país va mal, la gente de Puerto Plata que el país está mal, la gente del Gran Santo Domingo que el país está mal, la gente del sur dicen que el país está mal y la gente del este también que el país está mal. Pero esa gente dice también que su economía personal está muy mal. Entonces la gente, reflexionando, esas mismas personas encuestadas, entrevistadas, como se le quiera llamar, dicen, bueno, pero cuando Leonel era presidente había crisis y él la manejó bien. Pero eso ocurre en Santiago, en Baní, en Azua, en La Romana, que la gente dice, cuando Leonel estábamos mejor. Leonel maneja las crisis. Las mujeres, increíble este dato de esas encuestas, las madres solteras, el 80% dicen que están peor ahora. Y dice ese 80% que Leonel las atendía mejor. Entonces, cuando tú sumas que en las edades de 18 a 25 años, hombres y mujeres, jóvenes y los más jóvenes, dicen que su líder es Leonel. ¿Por qué? Tú dices, cónchale, pero esta gente no vivió. Pero ¿sabe qué dicen ellos? Yo no viví los periodos del presidente Leonel Fernández, pero yo soy un egresado del ITLA, que lo hizo Leonel Fernández. Yo no viví los periodos de Leonel Fernández, pero yo me hice abogado en la UAS de Barahona, que construyó Leonel Fernández. Yo no viví los periodos de Leonel Fernández, pero acabo de graduarme de ingeniero de la UAS de San Juan de la Maguana. Y así encuentras los testimonios y encuentras otros jóvenes que, por ejemplo, que estudian en universidades privadas que dicen, bueno, no viví los periodos de Leonel Fernández, pero yo voy a la universidad por 20 pesos en el metro de Villamella a la feria, a una universidad privada. Y eso lo hizo Leonel Fernández. Entonces, cuando ves esa revolución que ha hecho el presidente Fernández de cara a la educación, de cara al desarrollo del país, entonces te dicen ellos que si las elecciones fueran hoy, el 40% votara por el presidente Fernández y el 40% votara por el presidente Abinader, que es el que sale todo el día en la televisión, que tiene un aparato mediático el más potente y el que tiene que ofrecer y que dar. Leonel no tiene nada de eso. Leonel tiene una crítica contundente, clara, de las políticas públicas, del ejercicio del gobierno y un mirar hacia atrás, un pasado, que le da la oportunidad de, cuando sea oportuno, presentar una nueva propuesta de gobierno, que sabemos que será moderna, que será inclusiva,
que será revolucionaria y que tendrá las garantías para que los ciudadanos vivamos en un Estado social, democrático, de derechos, de paz, de oportunidades, de garantía de empleos y de una mejor convivencia entre todos. Tremendo vocero, César Fernández. Bueno, por eso es secretario de propaganda. Te agradezco muchísimo porque yo sé que tú tenías muchas actividades. Gracias. En el día de hoy por sacarte este momento para hablar al país y ofrecer tus opiniones sobre temas que son de mucho interés. Muchísimas gracias, César. Gracias, Ramón, y feliz fin de semana. Gracias, César. Gracias. Igual para ti. Amables televidentes, continuamos con Propuesta Semanal.